Hola chicos, mi nombre es Caterine Rivero y soy la periodista oficial de Edumundos. Hoy vamos a tocar un tema súper importante de interés general. Para ello, tenemos un personaje invitado que por supuesto nos va a ampliar un poco más la información. Él es Jairo Puentes, el cual nos va a ayudar con una serie de preguntas para empezar a interactuar respecto a este tema. Hola Jairo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Jairo, vamos a empezar a interactuar un poco con una serie de preguntas en las cuales tú nos vas a ampliar un poco más la información, ¿vale? Bueno, nuestra primera pregunta para ti es, ¿cómo ves el estado actual de nuestro planeta? Bueno, según todos los informes científicos que han aparecido más recientemente, la situación podría decirse que es casi que apocalíptica. Para ponerle un solo ejemplo, hay muchos artículos escritos e incluso libros sobre lo que se llama la sexta extinción mundial. Ustedes saben que antes de la aparición de la especie humana, pues se presentaron 5 grandes extinciones en todo el planeta. La última fue la que acabó con los dinosaurios. Hoy se dice que vivimos la sexta extinción mundial, pero esa sexta extinción se atribuye a actividades humanas, por diferentes causas, pero ligadas a actividades humanas. Aparte de eso, pues tenemos el tema del cambio climático, que informes, los más recientes desde este mes incluso, nos muestran que el dióxido de carbono en la atmósfera y los gases invernaderos siguen aumentando, y la temperatura pues sigue cambiando y ya no se habla de cambio climático sino de caos climático. Bueno, ya que estamos tocando el tema de cambio climático, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático fue pronosticado, digamos así, a finales del siglo XIX por un químico muy importante, donde ya planteó que si el hombre seguía, por ejemplo, en ese momento haciendo grandes quemas de carbón para, por ejemplo, producir energía, el clima de la Tierra iba a cambiar. Eso fue a finales del siglo XIX. Todos esos pronósticos que se hicieron en esos años, hace más de 100 años, pues se han ido cumpliendo. Y lo cierto es que cada vez el clima de la Tierra tiende a hacerse caótico. En unos sitios hay mucho calor y en otros sitios hay unas bajas de temperatura no previstas anteriormente. Esto también se miró en detalle en la Cumbre Climática Mundial que se dio en París en el año 2015, la COP21. Yo tuve la posibilidad de asistir a esa cumbre en representación de la Universidad de Santo Tomás y efectivamente pues todos los informes de todo el mundo muestran que vamos hacia, como les decía antes, a un escenario apocalíptico. Esto tiene que ver con la emisión de gases de invernadero, como el caso del dióxido de carbono, el metano. En fin, son diferentes tipos de gases que emiten las actividades humanas y estos gases se acumulan en la atmósfera y son los que están relacionados pues con este cambio climático que, como le digo, ya se manifiesta en diferentes países del mundo, y en el caso de Colombia pues en las costas, por ejemplo, uno puede ir a Cartagena, la isla de Tierra Bomba que está frente a Cartagena ya perdió 3 calles por el aumento del nivel del mar, que ese es uno de los efectos del calentamiento global, ¿no? El aumento del nivel del mar. Incluso algunas playas de Cartagena también ya han desaparecido. Entonces, y en las ciudades del interior tenemos ya problemas muy graves, por ejemplo, y por eso se habla no de cambio climático, sino de caos climático, por ejemplo, porque se están presentando lluvias en periodos secos y lo contrario. Entonces la situación, como decía antes, pues es efectivamente apocalíptica. Aparte del cambio climático global, tenemos también otros problemas, ¿no? Como es el caso de la capa de ozono. Acá en Bucaramanga, si ustedes miran la página del IDEAN, por ejemplo, estamos recibiendo radiaciones ultravioleta casi todo el año, muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero ese otro problema también atmosférico, diferente al cambio climático, pero entre ambos se ayudan, digamos así, entre comillas. Bueno, ¿y cómo se ve reflejado el cambio climático en nuestro país? Bueno, como les comentaba antes, uno de los efectos, por ejemplo, en las costas, tanto Atlántica como Pacífico, es el aumento del nivel del mar, que ya es visible. Y eso coincide pues también con las mediciones que se hacen en Colombia sobre ese tema, y efectivamente eso muestra de que hay un aumento sensible en el nivel del mar. Y eso también tiene que ver con las inundaciones que ha sufrido Cartagena en los últimos meses o años, porque el nivel del mar aumenta y entonces por vasos comunicantes los ríos tienden a represarse hacia atrás, y es una de las causas que se piensa de las inundaciones que se han dado, por ejemplo, en el centro histórico de Cartagena en las últimas semanas. Entonces, y como les decía antes, pues en el interior del país también tenemos problemas ya de sequías prolongadas, problemas de inundaciones y alteraciones climáticas que por eso
que nos están llevando pues, a efectos efectivamente pues, impredecibles. Eso afecta a la agricultura, afecta a la ganadería, porque lógicamente al cambiar el régimen de lluvias, pues eso desequilibra también los procesos agrícolas, industriales y urbanos, lógicamente. Sí. Bueno, Jairo, yo quiero saber qué es el desarrollo sostenible y qué tan cierto es que podemos llegar a lograrlo. Bueno, el desarrollo sostenible es un acuerdo que se hizo en 1992 en la cumbre de Río de Janeiro, una cumbre mundial, donde todos los países pues acordaron a impulsar modelos de desarrollo que armonicen la preservación del medio ambiente con la generación de empleo y el bienestar social. Eso pues ya se está logrando en algunos países, incluso según los datos de la Organización Mundial de la Salud, los problemas que hoy día tienen más, los países que hoy día tienen más problemas ambientales son precisamente países que tienen precarios índices sociales y económicos. Tenemos, por ejemplo, que la calidad de la ciudad del aire en muchas ciudades europeas es mucho mejor que la que existe en las ciudades colombianas, incluso ciudades más grandes y demás. Entonces, eso sí es posible, pero eso no se cambia con palabras, sino con hechos. Y el problema en Colombia es ese, aquí hablamos muchísimo del tema ambiental, pero un poco se hace, empezando por los gobiernos. Pero sí es posible hacerlo, como les digo, hoy día estos países, incluso hay países que ya tienen casi el 30 o el 40% del uso de energía a través de energías renovables, ¿sí? Entonces, y uno de los compromisos de la COP21 precisamente fue eso, ¿no? Reducir las emisiones de efecto invernadero, reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Pero sí, eso es posible, pero como les digo, con hechos, no con palabras solamente. Bien, y nosotros desde nuestros colegios, ¿qué podemos hacer para entender y mitigar los efectos del cambio climático? Bueno, muchísimo. Se puede hacer desde los colegios, incluso de las universidades, porque una de las causas de toda esta problemática apocalíptica que estamos viviendo es la educación ambiental. Muchos de estos problemas son desconocidos para la mayoría de las personas. Incluso hay muchas personas que se intoxican con productos que utilizamos en la vida cotidiana y no saben. Sí, no saben en lo absoluto, incluso ya en otros países se ha detectado que hay tintes para cabello porque producen una alergia, por ejemplo, que puede ser mortal, pero la gente no sabe. En las zonas mineras hay muchos mineros intoxicados con mercurio que tampoco saben que el mercurio es un elemento muy peligroso. Entonces un tema fundamental y transversal de todo esto es la educación. Y yo creo que desde los colegios y de las universidades nuestra función debe ser replicar precisamente toda esta información que le llegue al público general, y entonces especialmente a los adultos, porque los niños de hoy tienen incluso pues una mejor conciencia ambiental que los adultos, y entonces pues hay que replicar eso, ¿no? Yo diría que esa es tal vez la función nuestra, replicar estos temas educativos, pero también fortalecer la investigación empezando en los colegios. A través de semilleros en los colegios podemos hacer proyectos de investigación. Bueno, Jairo, y finalmente esta pregunta es para nuestros hogares. ¿Cómo podemos nosotros contribuir desde la casa para mitigar, por supuesto, el cambio climático? Bueno, esta pregunta tiene que ver con la anterior. Como les digo, el problema de fondo es educativo. En la medida en que la gente tengamos personas más con un mayor nivel de información, de educación cultural, entonces las personas en sus hogares pueden mejorar, por ejemplo, el manejo de los residuos. Sí, ya en todos estos países europeos, por ejemplo, la gente clasifica sus residuos, no los bota directamente a los basureros, los clasifica e incluso los aprovechan. La ciudad de San Francisco, por ejemplo, está reciclando ya el 80% de sus residuos sólidos, 80%. Nosotros reciclamos menos del 4% en Bucaramanga. Entonces, se pueden hacer, por ejemplo, ahorros de energía, ahorros de agua a través de técnicas que ya son conocidas, y eso beneficia a la persona y a la familia porque paga menos en la cuenta de ahorro de gas, de agua y de energía. Entonces, y además de eso puede ser un consumidor responsable, es decir, consumir productos que sean amigables con el medio ambiente. Eso ya se está haciendo aquí en algunos hogares en Bucaramanga. Hay una organización, por ejemplo, que distribuye alimentos limpios, es decir, alimentos cultivados sin el uso de tóxicos, agroquímicos tóxicos. Bueno, muchísimas gracias, Jairo Puentes. Él fue, bueno, quien nos habló, quien nos amplió un poco más esta información. Definitivamente espero que empecemos a aplicar, empecemos a implementar todas estas recomendaciones que nos han dado el día de hoy. Espero que les haya funcionado muchísimo y que definitivamente empecemos a cambiar nuestro planeta. Esto fue un poco más de Edumundos y por supuesto hablamos hoy de nuestro planeta Tierra.